Profesor, ¿cómo se supera la relación entre la inmediatez en las decisiones que se le exige a un líder en estos tiempos de virtualidad y la fragilidad de la tecnología, ¿no? ¿Cómo se supera esa Cuando relación? cuando te refieres a fragilidad, ¿te estás refiriendo en qué sentido? ¿Que los sistemas pueden fallar? Los sistemas fallan, de hecho, ¿no? Por ejemplo, en el sector educación ha sido quizás algo mucho más notorio el hecho de que los profesores han tenido que verse obligados, por ejemplo, a hacer uso de la virtualidad, una virtualidad que no habían usado en la intensidad en la que ahora se han visto obligados a utilizar. Y muchas veces se cae el sistema. Usted sabe que desgraciadamente el Perú no estaba preparado pues para brindar un servicio adecuado en cuanto a redes de internet, por ejemplo. Entonces, es algo que se ha convertido en una queja usual, ¿no? Esto de que por el lado de los estudiantes o por el lado de los propios maestros, y esto también se reproduce seguramente en quienes están haciendo trabajo a distancia, ¿no? Pasa incluso a ser ya hasta un pretexto, ¿no? O sea, no pude Ujú. cumplir las horas porque, oye, se fue el sistema, o sea, se me fue el internet, se cayó el internet, y ya no se pudo hacer. Entonces, ¿eso no genera frustración en los liderazgos también? Sí, claro, genera frustración porque, como decía, en una de las láminas, la alta dirección tiene que asegurarse de darle soporte primero en lo práctico, en lo tecnológico, en la capacitación. Ahora, ¿qué pasa? Que en el Perú, también va a parecer odioso, te acompaño en esa odiosidad de criticar, se hacen cosas, por ejemplo, a ver, antes de que comenzara la pandemia, hace 2 años, había algo así, ¿no? Y si me equivoqué en unos meses, un reglamento para los mercados que decía de que una vez a la semana el mercado tenía que ser desinfectado, que tiene que haber un baño cada 10 trabajadores, creo, que una vez al mes tiene que parar para hacerse una desinfección completa. Eso es lo que estaba normado desde antes de la pandemia. Pero ¿alguien lo hacía? ¿Alguien lo hacía? Ponen, por ejemplo, en los taxis tú vas a ver que dice, el auto debe ser desinfectado antes y después de cada servicio. ¿Alguien lo hace? ¿Alguien vigila? ¿Por qué pone algo que no se va a cumplir? Y eso va agregando el cinismo de las cosas. Para comenzar, uno va manejando. Cuidado, obras a 500 metros. A 300 metros, hombres trabajando. Baje la velocidad. Desvío a 100 metros. Cuidado. Uno llega al punto y no hay nada. Ya las obras terminaron hace tiempo, pero sigue los letreros, porque a nadie le importa. O sea, ya nadie le hace caso a los letreros, entonces perdemos la confianza en los letreros, ¿no? Entonces lo que pasa en Perú es que se hacen unos sistemas, yo no entiendo cómo. Por ejemplo, por decir algo muy personal, no escuché el mensaje del último del presidente, estaba haciendo muchas cosas, y de pronto mi esposa me dice, mi hija me dice, mañana, el martes puedes llevar. No sé, pues si se puede dar, yo creo que no se puede, ¿no? Voy a mirar, no encontré, hasta finalmente encontré uno que decía que en Lima, de 9 de la noche a 4 de la mañana no se podía circular. Ah, entonces sí se puede circular en una masilla. Pero de pronto encuentro una cláusula que dice, están exceptuados de esto aquellos que estén yendo a matricular a sus hijos o comprando materiales. Ah, caramba, yo no estoy en esa circunstancia. Entonces, pero ¿por qué pone que están exceptuados los que van a matricular a sus hijos o los que están comprando materiales? ¿No? No entiendo. Claro, porque mira, si ya está permitido de 4 de la mañana a 9 de la noche circular libremente, yo no tengo que poner nada. Hasta ahora tú puedes ir libremente si quieres a matricular a tus hijos, a comprar los cuadernos o a cualquier cosa. ¿Por qué tienen que poner esa cláusula? Y menos aún con los lugares que tienen menos criticidad, que tienen más relajadas las medidas. Entonces, es algo que ya no tiene sentido. Quizás lo pusieron anteriormente cuando era pues hasta las 3 de la tarde o hasta las 6 de la tarde. Entonces, de 6 se podía las personas que tuvieran necesidad. Pero lo mantienen ahí. Nadie se pone a pensar, oye, ¿cómo se va a interpretar esto? Me dejó en duda hasta que tuve que No, salir a pero ver. si además la Premier dice que, por si acaso, no se va a hacer control de ello, o sea, no se va a hacer control, las fuerzas de vigilancia no van a controlar si en realidad usted está yendo a matricular o está yendo a donde dice que va, ¿no es cierto? Claro, O sea, entonces no va a funcionar eso. Entonces, a lo que tú me decías es que eh, en el Perú tenemos que ser realistas. No podemos dar ese tipo de medidas que no se van a cumplir, porque lo que hacemos es alimentar el cinismo de, no, eso está escrito ahí, pero nadie le hace caso. Eso nadie le hace caso, nadie le hace caso, ¿no? Entonces, tenemos que ser realistas y poner algo ser creativos, que creo que falta el temor de ser creativos, decir, bueno, estamos en eso, en el Perú es distinto a otros países, tiene el tema geográfico, tiene acá población, ¿qué cosa podemos hacer? Convocar
En Perú debiera haber hace tiempo un comité de guerra, una gran sala, 24 horas la gente está durmiendo ahí, los técnicos dirigiendo de ahí. Esta es una guerra, y una guerra de las peores, con un enemigo invisible. Entonces, a tu pregunta es, creo que, nuevamente, falta la convocatoria a valores tales como la integridad, lo que se dice se hace, y dejamos de que a través del ejemplo y de la vida diaria pensemos de que esto se puede faltar, de que se puede hacer lo que uno quiera, porque total, a nadie le importa, ¿no? Entonces, y eso viene por falta de un liderazgo. Y además en nuestro caso ya parece histórico, ¿no? En el virreinato estaba de moda esa frase que decía, la ley se acata, pero no se cumple, ¿no? Ah, le dice acá. Claro, y lo Profesor, que vino de... sí, sí, dime. ¿podemos nosotros entonces establecer que hay una equivalencia entre el pensamiento crítico y el pensamiento estratégico? ¿Es posible equipararlos? No, porque el pensamiento, un área vamos a ver, son como dos dimensiones distintas, ¿no? Pensar estratégicamente es como pensar en el impacto de las decisiones, ¿no? ¿Qué impacto van a tomar mis decisiones? Si estoy tomando decisiones adelantadas, ¿y cuánto va a impactar esta decisión, tanto en el tiempo como en recursos, como en cantidad de personas? Una decisión estratégica es, vamos a llevar nuestros productos al exterior. Eso impacta mucho porque nos lleva años, nos lleva personal, nos lleva riesgos financieros. Distinto a decir, vamos a mejorar la pista que está alrededor de la fábrica, ¿no? Entonces, el pensamiento estratégico más tiene que ver con eso, con cómo miro, cuánto miro en el futuro y cuánto me comprometo para ese futuro y qué caminos voy a escoger. Pensamiento crítico va atravesando eso, ya sea a corto plazo, ya sea estratégicamente, ya sea pensamiento estratégico, ya sea pensamiento táctico, tenemos que pensar críticamente, que es cómo hago para maximizar las probabilidades de éxito a través de razonamiento, a través de buscar qué tipo de información estoy usando. ¿Estoy información validada? ¿Estoy usando opiniones? ¿Las conclusiones que estoy sacando son válidas las conclusiones? ¿Estoy teniendo algunos sesgos que no quiero mirar? ¿Estoy convocando los distintos puntos de vista que tienen opinar? ¿Qué conceptos no entiendo realmente? Y cómo voy a asegurarme de que estoy haciendo lo correcto, ¿no? Eso es más pensamiento crítico, ¿no? Como te digo, Profesor, eso pero puede ser ahí, aplicable. ahí le Sí, agregamos el componente ético necesariamente, porque claro, alguien, claro. obviamente, una banda organizada, Sí, para sí, puede asaltar los pensar, recursos puede del pensar, Estado, puede empezar así. claro, puede pensar crítica. Es como yo digo, la palabra integridad antes significaba lo que digo, lo hago. Ahora significa también honestidad, pero antes solamente significaba lo que digo, lo hago. Entonces un sicario tenía que ser íntegro. O sea, yo soy un Lógico. sicario íntegro. Lo que digo lo mato y lo mato, ¿no? Lamentablemente es una figura que ya debiera dejar, en fin. Pero entonces, claro, yo puedo pensar críticamente. Por eso están los tres ejes, crítico, emoción y la parte de la imagen, la credibilidad, los valores. Por eso yo digo, un estafador es, maneja la inteligencia emocional, es un maestro de la inteligencia emocional, es un maestro de la persuasión, porque para que hablándome nada más, yo saque mi cartera y se la dé y saque mi dinero, le dé mi reloj, le dé plata y todo a un estafador, para que lo haga yo sin que él me fuerce, tiene que dominar mucho mi emoción y la razón, pero la parte ética es la que falta ahí, ¿no? Entonces, sí, sí, pensamiento crítico solo no basta, inteligencia emocional solo no basta, tiene que estar con el tercer eje que es de los valores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensamiento crítico debemos poder pensar críticamente cuando hagamos pensamiento estratégico y también cuando hagamos pensamiento táctico, evidentemente. Profesor, después de escuchar su explicación, la explicación de esta noche, es difícil no pensar también en la reforma educativa. Esta Mm. visión gerencial, esta visión de un liderazgo que direcciona, eh, ¿por qué cree usted que no se ha aplicado para la reforma educativa? ¿Por qué la reforma educativa no se ha pensado en términos gerenciales, bajo las pautas, por ejemplo, que esta noche usted nos ha graficado magistralmente? A ver, yo diría, por un lado, sin conocer el Estado, porque uno puede intentar pensar críticamente, pero el pensamiento crítico tiene una limitante que es que depende del tema. Hay temas en los que uno no le basta aplicar los principios de pensamiento crítico simplemente porque no sabe lo que ocurre, ¿no? O sea, uno puede ser un pensador crítico, un crítico de arte, pero no un crítico digamos, ¿qué te digo? Literario, un crítico de arte y no un crítico en cuanto a manejo ambiental, etcétera. Pero lo que quiero decir es, sin haberme metido mucho al tema educativo, pero yo pienso que falta capacidad de gestión verdadera. ¿Y por qué falta? Los ministerios, falta, a ver, yo hago el siguiente símil con Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, cuando es elegida parlamentaria,
ella por esfuerzo propio y ella por aburrirla, todavía en un partido todavía muy machista, por aburrirla la comenzaron a darle tareas, la mandaban a un ministerio, estaba un tiempo y después la cambiaban a otro ministerio, a ver si se aburría. Pero ella lo que hacía es aprovechaba para ver cómo funcionaba por dentro el ministerio. Como era una persona que no era notoria, una parlamentaria, ¿no? La minimizaban, ella aprovechaba para ver cómo funcionaba todo el ministerio, educación, el de petróleo, el de sanidad, el de pensión. Cuando le eligen primera ministra, que también fue porque había un pleito entre dos líderes y le eligen a ella pensando que le iban a poder manejar, a ella ya nadie le contaba ningún cuento. Cuando un ministro decía, no se puede, ¿cómo que no se puede? Yo he estado ahí, se puede por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces yo pienso que, y además por amigos que han trabajado en ministerios en puestos altos, me dicen que hay todo un mecanismo que ya está configurado en el ministerio. Que cuando llega un ministro le es difícil poder entrar en la máquina. Tiene que hacer lo que la máquina le dice, por eso no, no se puede, señor ministro, no, eso es imposible. No, no. Entonces, yo pienso que tenemos que rehacer los ministerios como alguna vez entiendo que este, lo recomendó una misión que vino de Estados Unidos, ¿no? Que dijo, para poder cambiar los ministerios, tenemos que crear un ministerio nuevo, darle cualquier nombre e irle pasando funciones de otro ministerio, pero a este ministerio con una cultura distinta, con personal bien preparado, etcétera, etcétera, y comenzar a ir migrando funciones de un ministerio, quitárselo por ese otro, para poder lograr algo nuevo. No podemos, decía, ¿no? No podemos tratar de cambiar este avión que está en marcha. No sé qué tanto sea cierto eso, pero lo que yo entiendo es que tenemos que ver personas que conozcan del funcionamiento de los ministerios, que conozcan las prácticas que lo puedan hacer. Pero ¿qué puede hacer un ministro? Pues que ni siquiera se le escoge en 24 horas, le ofrecen y ya está, tú eres ministro. ¿Qué va a poder hacer frente a una maquinaria que él no conoce y que ya tiene enraizado quizás en algunos sectores, en algunas pequeñas áreas, algunas personas ya taimadas que son las que manejan las cosas, ¿no? En Inglaterra yo tengo entendido que funciona lo que se llama el gabinete a la sombra. Supongamos que es el Partido Laboral, el Partido Conservador. Si el Partido Laboral sube al poder, el Partido Conservador, claro, ellos nombran a su ministro, pero el Partido Conservador también nombra a sus ministros a la sombra, que son personas que no son del Estado, no son pagadas, pero les van a hacer un seguimiento a ese ministerio. Es como que a ti te eligen ministro de Trabajo y del partido opuesto al mío. A mí me eligen ministro a la sombra de Trabajo y yo comienzo a analizar tu labor. Todo lo que tú haces, todo lo que hace Wilson, estoy leyendo qué es lo que hizo, qué proyectos tiene, cómo... Estoy enterado de lo que está haciendo la oposición, o sea, yo soy oposición, pero estoy enterado de todo lo que hace el partido de gobierno y que, de tal manera que puedo criticarte con justa razón. Si alguien dice, señor Espinosa, ¿qué le parece lo que hizo el señor ministro Wilson? No, a mí no me parece porque tal, lo hago con conocimiento. Conocimiento de Y, causa. y si eligen, si tu partido cae y mi partido sube, ¿a quién van a nombrar ministro de Trabajo? A mí, pues, porque soy el que conozco. Entonces, lo que falta es formar gente que pueda tomar control de los ministerios realmente. Cuando digo tomar control de los ministerios es que entienda el mecanismo y que entienda qué se tiene que corregir y qué se tiene que mantener. Pero no hay una especialización. Así como cualquiera es congresista, cualquiera, digamos así, es ministro, entonces debiera haber especialización y que sea una condición para poder adoptar esos altos roles, estar capacitado. Es como hoy día, nadie va a escoger gerente del banco más grande del Perú, no lo va a escoger por votar, a cualquiera por votación, tiene que ser una persona que tenga estudios, experiencia, que haya mostrado solvencia, solamente así lo pueden llevar a dirigir, pero en Perú no, en Perú lamentablemente puede ser presidente cualquiera, no, que es un representante del pueblo, no, al Congreso deben ir las personas que resuelven problemas del pueblo, no personas que tienen el problema, porque muchas veces dicen, no, que vaya un canillita, que vaya un analfabeto, que vaya una persona artista, que vaya un astronauta, porque ellos viven el problema, pero ellos tienen capacidad para resolver el problema, quizás no. Lo mejor es sí, escucharlos, organizarlos, que se escuche su voz, que sea una voz fuerte, pero que los que conocen especialistas en resolver los problemas sean los que tomen las decisiones. Pero ahí nuevamente el tema de liderazgo, ¿no? Entonces, a tu pregunta es, yo creo que los ministerios, el ministro que llega no tiene control del ministerio. Entonces, tiene que haber forma de llegar a tomar control de un ministerio que puede ser creándolo de cero, como ha pasado con algunos colegios, ¿no? Entiendo que hay una cadena de colegios que no tiene profesores que han seguido la carrera, sino son profesionales, ingenieros, que les gusta la enseñanza y lo preparan. Y creo que es una cadena de colegios que tiene muy buenos resultados, paga Y diferente a los bachillerato, maestros, que tienen bachillerato internacional. inclusive, y tienen una cadena, o sea,
tenemos que pensar de otra forma cómo van a funcionar los ministerios. Tenemos que llegar a hacer que lleguen a funcionar porque son los ejes de la creación de activos en el Perú y, como digo, insisto, sustentados por un sistema de justicia que funcione, ¿no? Ujú. Sí. Muy